El embarazo de la gata de la primera a la tercera semana. El macho libera millones de espermatozoides durante la cópula. Esta gran cantidad de células reproductivas explica la carrera por alcanzar el óvulo de la hembra sea feroz. Una vez que el esperma alcanza el óvulo, se produce la fecundación y comienza el embarazo de la gata. Esta diminuta célula recién fecundada se dividirá una gran cantidad de veces para crear los cuerpos de los futuros felinos. Después de los 5 días de la cópula, el embrión inicia su viaje hacia el útero. Allí tratará de engancharse a sus paredes, algo que ocurrirá entre el día 12 y 13, con el objetivo de finalizar su desarrollo. El crecimiento de los embriones no se hace esperar. Los latidos del corazón de los futuros gatos ya pueden distinguirse hasta hacia el día 20 del embarazo. Pero ¿cuántos gatitos pueden crecer en el útero felino? El número siempre varía. La camada media estará formada por entre 1 a 5 crías. Etapas de la fecundación. Segmentación. Proceso de división y multiplicación mitótica que acontece en la trompa uterina tras la formación del cigoto. Mórula consta de 16 blastómeros. Blástula o blastocito. Resulta de la ordenación espacial de los blastómeros y se caracteriza por presentar un estrato envolvente de las células del trofoblasto, una cavidad uterina o blastocele y una acumulación celular de uno de los polos denominada masa celular interna. Las células más profundas de esta última constituyen el disco embrionario, a partir del cual se formará el cuerpo del embrión. Gastrulación. Es la etapa de desarrollo embrionario que culmina en la formación de la gástrula, y la gástrula se caracteriza por la formación de las etapas germinales, epiblasto e hipoblasto, a partir de las cuales se van a diferenciar las 3 hojas fundamentales precursoras de los diferentes tejidos del embrión: ectodermo, mesodermo y endodermo. Los gatos domésticos Felis catus presentan una gestación que dura en promedio de 62 a 67 días. Sin embargo, establecer la edad gestional en forma más o menos precisa resulta difícil, ya que no existe un análisis que correlacione el tamaño de la vesícula coriónica, desarrollo de la placenta, desarrollo embrionario y fetal durante la gestación. Las etapas del desarrollo embrionario y fetal fueron establecidas conforme a las características y estructuras externas de los embriones y fetos, desde el inicio hasta el término de la gestación. A los 13 días de la gestación se observa una gástrula tardía, embriones somíticos entre los 13 y 18 días, embriones prefetales entre los 18 y 28 días, y fetos desde el día 28 hasta el nacimiento. El amnios se cierra a los 17 días y la formación de la cara y cuello ocurre entre los 16 y 28 días de la gestación. A los 15 días de gestación comienza el latido cardíaco, momento en que se observa el tubo endocárdico. El tabicamiento del corazón se produce entre los 17 y 20 días. El tubo neuronal está cerrado a los 17 días de gestación y todos los parámetros estudiados en los diferentes estadios del desarrollo del gato están significativamente correlacionados. El gato doméstico Felis catus proviene aparentemente de la cruza del gato montés europeo, Felis silvestris, y del gato doméstico africano, Felis libica. En Europa y Asia, su domesticación habría comenzado en el antiguo Egipto, alrededor del año 2000 a.C. Los romanos habrían introducido esta especie a Bretaña alrededor del año 300 después de Cristo. Luego serían los colonizadores europeos los encargados de introducir el gato doméstico en el resto del mundo. La gestación de la gata dura en promedio 62 a 67 días. Para su diagnóstico se puede utilizar la palpitación transabdominal en forma óptima entre los 20 a 30 días postcoito, momento en el que las vesículas coriónicas son identificables. Pero un método más confiable
para su diagnóstico de gestación y determinación de la edad gestional es la ecografía. Su uso se recomienda a partir de los 18 a 25 días poscópula, cuando es posible detectar los primeros movimientos del corazón y la frecuencia cardíaca. La ecografía permite además determinar el tamaño de la carnada y la existencia de anormalidades de la preñez. A lo largo del proceso embrionario y fetal del gato, se pueden observar e identificar diferentes estadios de desarrollo. En el estadio número 1, la gastrula tardía de 13 días de gestación, a nivel cefálico se observa la placa neural ensanchada. A nivel medio de este embrión plano, se observa el surco neural profundo y abierto en toda su extensión. Inicio del proceso de neurulación. Se observa 3 a 4 pares de sómitos bien definidos. Inicio del proceso de mesodermogénesis y ha comenzado la formación de amnios por plegamiento, observándose su soblevantamiento cefálico, caudal y lateral. Al corte histológico transversal se observan el ectodermo, mesodermo y endodermo y se aprecia el surco neural y la notocorda. En el estadio número 2, el embrión somítico de 15 días de gestación y 18 pares de sómitos, a nivel cefálico se observa con claridad el proceso frontonasal como también las placodas nasales en su región inferonasal, ubicadas más lateralmente entre los procesos frontonasal y maxilar. Se observa la vesícula óptica y detrás del segundo arco branquial la vesícula óptica. A nivel faríngeo se observa el primer y segundo arcos branquiales y el tercero en formación, además de la primera y segunda hendiduras branquiales. Hacia caudal se observa la cavidad pericárdica, el tubo endocardíaco fusionado que al corte histológico muestra el endocardio, gelatina cardíaca y opimiocardio. También se observa el intestino anterior, medio y posterior. El tubo neural se está cerrando, observándose los neuroporos anterior y posterior. En el estadio 3, el embrión somítico de 16 días de gestación y 26 pares de sómitos, a nivel cefálico se observan las vesículas encefálicas primitivas, prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo, y las curvaturas cefálica, cervical y pontina. El estomodeo está delimitado cranealmente por el proceso frontonasal, lateralmente por los procesos maxilares y caudalmente por los procesos mandibulares. Se observa la vesícula óptica detrás de la segunda hendidura branquial y entre los procesos frontonasal y maxilar se observa la vesícula óptica. A nivel faríngeo se observa el primer, segundo y tercer arcos branquiales y el cuarto en formación, además de las primeras, segundas y terceras hendiduras branquiales. El primer par de arcos branquiales aún no se han fusionado en el plano mediano. Hacia el caudal se observa el tubo endocardíaco, incurvado dentro de la cavidad pericárdica. El embrión adquiere la forma de C y es totalmente tubular. El tubo neural está casi completamente cerrado y se observa claramente el intestino anterior y comienza a cerrarse el intestino posterior. Existe ampliamente comunicación del intestino medio con el saco vitelino. El amnio se cierra completamente a nivel cefálico. En el estadio 4, el embrión somítico de 17 días de gestación, a nivel cefálico se observan las curvaturas cefálica, cervical y pontina, y se diferencian las vesículas encefálicas definitivas, telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, telencéfalo y mielencéfalo. Al corte histológico transversal de las vértebras mesenquimáticas se aprecian las capas epidimaria del manto marginal de la médula espinal. En la prominencia cefálica, el proceso frontonasal se ha separado en frontal y nasales. Estos a su vez se subdividen en nasales laterales y nasales mediales que circundan a las fositas olfatorias, bien desarrolladas. Se inicia la fusión de los procesos mandibulares en el plano mediano. A nivel faríngeo se observa el primer, segundo y tercero arcos branquiales bien definidos, como también la primera y segunda y tercera hendiduras branquiales.
El segundo arco branquial está iniciando su crecimiento hacia caudal para la formación del cuello. Hacia caudal, dentro de la cavidad pericárdica, es posible observar el inicio del tabicamiento cardíaco. El intestino medio está prácticamente cerrado, pudiendo observarse el alantoides muy desarrollado. Se observan las yemas de los levantamientos de la pared ventrolateral del cuerpo. Los miembros como pequeños anteriores más avanzados se ubican entre los 12 y 8 pares de somitos y las inferiores de 28 y 30 pares de somitos. El embrión presenta cola. El estadio 5, el embrión prefetal o metamórfico, inicia de 18 días de gestación. A nivel cefálico se inicia la formación de la cara. Los procesos mandibulares están fusionados en el plano mediano. Los procesos frontal, nasales mediales y laterales se observan claramente. Se observa el surco óculo-nasooral. El bulbo ocular muestra la pigmentación de la retina y presenta lente y se encuentra entre los procesos maxilar y nasal lateral. A nivel faríngeo, la primera hendidura branquial está rodeada por el primer y segundo arcos faringios. En estos se observan los mamelones 1, 2, 3 y 4, 5 y 6, respectivamente, que constituyen el esbozo del pabellón auricular. Hacia caudal, el corazón está atabicado, el cuerpo del embrión se presenta totalmente delimitado y el cordón umbilical constituido. Los esbozos de los miembros se observan más cilíndricos y alargados. Los anteriores presentan forma de la paleta de su entorno distal. Los miembros posteriores están desarrollados. En el estadio 6, el embrión prefetal de 19 días de gestación presenta mayor desarrollo. Se observa la conformación de la cara, el surco oculo-nasooral cerrado. En el bulbo ocular la retina está más pigmentada. Se están formando los párpados, las fosas nasales se sitúan más anteriores y el pabellón auricular presenta mayor desarrollo. En el tronco se observa una gran prominencia ventral debido al gran tamaño del hígado, lo que genera la aparición de la hernia umbilical fisiológica. A nivel del cordón umbilical se observan 2 arterias y una vena. Los miembros se presentan más alargados y las paletas de las manos y pies miran hacia medial. Se puede observar la flexión del codo, respectivamente, y en el extremo distal de los miembros anteriores y posteriores se observan los radios digitales con zonas claras que corresponden a las membranas interdigitales. Los miembros posteriores presentan menor desarrollo. Al corte histológico transversal se aprecia el cuerpo de la vértebra en etapa cartilaginosa. En el estadio 7, el embrión prefetal de 20 días de gestación tiene mayor desarrollo y adquiere paulatinamente las características propias de su especie. La cabeza es menos prominente en proporción del tamaño del cuerpo. La cara se observa más desarrollada, los bulbos oculares adoptan una posición más anterior, mayor pigmentación de la retina y se observa claramente la vesícula del lente y los párpados están más desarrollados. Las fosas nasales han adoptado una posición anterior y se han alejado de los bulbos oculares. El pabellón auricular sobresale de la superficie corporal. Es posible observar el meato acústico externo. Se han conformado la mandíbula y el hocico. Se observa una área de folículos pilosos en la parte anterior de la mejilla, que corresponde a los bigotes. Hacia caudal, aún se observa la presencia de la hernia umbilical fisiológica. Los miembros anteriores se presentan una clara flexión del codo, las manos se curvan sobre el tórax y los dígitos están separados. Comienzan a esbozarse los cojines plantares, los miembros posteriores presentan una clara flexión del corvejón, los rayos digitales se aprecian perfectamente y se inicia la separación de los dígitos. Caudalmente se observa el esbozo del tubérculo genital al corte histológico transversal. Se aprecian el cuello y el arco de la vértebra en etapa cartilaginosa. En el estadio 8, el embrión prefetal avanzado de 24 días de gestación, el desarrollo de la cara adquiere las características propias del felino. Los párpados permanecen abiertos, el pabellón auricular se encuentra plegado en su extremo apical, se puede observar el meato acústico externo,
Se pueden observar con claridad los folículos pilosos de los bigotes en los miembros anteriores. Los dígitos están separados, los cojines plantares adquieren mayor desarrollo y se observa el esbozo de las garras. Los miembros posteriores presentan los dígitos separados, no hay presencia de cojines plantares ni garras. Y en el estadio 9, el feto de 28 días de gestación, se observa gran desarrollo de la cara. La boca se presenta abierta, se pueden apreciar la lengua, los párpados están casi cerrados, el pabellón auricular se presenta más desarrollado y plegado en dirección al bulbo ocular. Aparición de folículos pilosos en diversas áreas corporales. En la región ventral del tórax y el abdomen se observa el esbozo de 4 pares de glándulas mamarias. La hernia umbilical fisiológica comienza a involucionar. Los miembros se encuentran totalmente libres. Hay mayor diferenciación de las garras y los cojines se encuentran totalmente formados. En los miembros anteriores se observan 5 dígitos, mientras que en los posteriores solo 4. Caudalmente se observa el tubérculo genital. En el estadio 10, el feto de 34 días de gestación, hay una notoria disminución del tamaño de la cabeza en proporción al tamaño corporal. La cara presenta la conformación de todo un felino. Los párpados están totalmente cerrados y comienza a aparecer el pelo grueso de los bigotes y cejas. También los folículos pilosos se han desarrollado en toda la superficie corporal. Los codos señalan en dirección caudal y las rodillas en dirección craneal. Se aprecia la característica retráctil de las garras. En el estadio 11, el feto tiene 40 días de gestación. Los párpados permanecen completamente cerrados. El pabellón auricular permanece con su externo apical levantado y los bigotes han crecido. Se observa la presencia de cejas pero no de pestañas y los folículos pilosos en toda la superficie corporal. Los miembros, los cojines han alcanzado mayor desarrollo y las garras están muy bien constituidas. En el estadio 12, el feto al término de 60 días, los párpados permanecen cerrados. Existe una diferencia del doble del tamaño del estadio anterior. El aspecto del feto es similar al de un neonato. Todo el cuerpo se ha cubierto por pelos gruesos, largos y pigmentados. Los cojines están pigmentados, se aprecia claramente los genitales externos y las glándulas mamarias. Los gatos provienen de la rama de animales del subreino Eumetazoa, que presentan al menos internamente simetría bilateral, de manera que el organismo es simétrico respecto a un plano sagital que divide el cuerpo en dos mitades espectacularmente idénticas. Además tienen un cuerpo triploblástico con las 3 capas germinativas bien diferenciadas. La mayor parte de los órganos de los sentidos se sitúan en la parte anterior del cuerpo, que se diferencia así de la posterior. También se diferencia la superficie superior de la inferior, que se dirige hacia el sustrato. De esta manera aparece la cefalización y el eje antero-posterior del cuerpo. Los fila de animales eumetazoos de simetría bilateral se dividen en 3 grados, según la presencia del celoma, que es una cavidad visceral que se desarrolla a partir del mesodermo embrionario. Los genes homeóticos son genes reguladores maestros que dirigen el desarrollo de estructuras o segmentos particulares del cuerpo. La mayoría de los genes homeóticos animales codifican factores de transcripción que contienen una región llamada homeodominio y se llaman genes Hox. Estos son muy importantes durante la etapa embrionaria de los organismos multicelulares y pluricelulares. Esta secuencia de genes da una unión en el DNA muy conservada a través de la evolución. Esta está constituida por 61 aminoácidos formados de 3 ALCs. Los genes Hox juegan un papel central durante el desarrollo, determinando la identidad de los somitas y regulando la organogénesis.